Hola, ¿qué tal? Les saluda Félix de Bedut. Estamos conectados con las noticias que más te importan. Hace pocos minutos, en rueda de prensa, dieron información sobre el tiroteo en la base militar Fort Stewart que sembró el terror en Georgia. Al menos 5 soldados resultaron heridos de bala y se encuentran estables. Un sargento identificado como Cornelius Radford, de 28 años, fue detenido por otros soldados en el recinto militar. Y esto es importante para la investigación. El ataque se realizó con un arma personal, no militar. Aún no está claro los motivos que originaron la balacera. Hay que decir que esta es una de las bases más grandes del ejército en el país. Y no es la primera vez que una base militar en Estados Unidos se ve sacudida por un tiroteo. Fort Stewart ya había registrado un incidente similar en 2022 y casos como el de Fort Hood y Pensacola siguen aún frescos en la memoria. Para entender el contexto y la seguridad en estas instalaciones, nos acompaña Dardo López Dols, experto en seguridad y temas militares. Señor López Dols, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que le quiero preguntar es sus primeras impresiones después de la rueda de prensa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuando se produce un evento de uso de arma de fuego, lo primero que hay que descartar es si es que ha sido justificado o no. Si fuese justificado, habría que ver si el nivel de violencia utilizado es el adecuado. Ahora, en este caso, aparentemente, lo primero que viene a la mente es que no ha sido justificado, porque es una persona que, según las noticias en la prensa, ya había sido detenida en el mes de mayo por conducir bajo el efecto de alcohol o de alucinógenos. Quiere decir que es una persona que tiene un problema psiquiátrico severo o una condición que pone en riesgo a los demás. Como es un incidente que se produce en una instalación militar, lo más probable es que la información demore mucho en salir, si es que sale, por temas de seguridad, porque se Claro. evidencian fallas en la seguridad, ¿no? Claro. Ahora, que haya ingresado un militar armado a una base no es inusual. Ahora, si esta persona estaba en servicio activo o si estaba suspendido por esta aparente falta que habría mencionado la prensa, no, habría que verlo. Claro, hay cosas que ya sabemos y otras que, como usted dice, bueno, vamos a tardar en conocer, pero me pareció importante uno de los datos que se dieron en la rueda de prensa, decir que no es un arma militar, o sea, podríamos presumir que no era un ejercicio militar el que se estaba realizando, sino que fue un arma personal. Todavía falta por establecer si había algún grado de subordinación de las víctimas con este sargento. Así es, hay mucho por establecer todavía y es natural, porque cuando se produce un evento en una instalación militar, la reserva de información es lo primero y después se empieza a soltar información fidedigna, se evitan las especulaciones. Esto es una regla en todo el mundo. A mí lo que me preocupó primero es, cuando sale primero la noticia no queda claro qué era lo que había sucedido. Felizmente parece ser, felizmente digo porque la noticia es mala, pero no es lo que podía ser, que es peor cuando se produce un atentado terrorista dentro de una base. Claro. En otros países ya ha sucedido que cuando son atacados por organizaciones terroristas, los militares son atacados en las bases o en las calles. Yo lo he visto cuando era joven en el país donde nací, en el Perú. He visto cómo los militares tenían que salir sin uniforme, inclusive dejaban crecer el pelo y la barba para no ser identificados como militares. Claro. Porque los terroristas los pueden atacar en el ómnibus, en cualquier sitio. Entonces, felizmente no parece ser eso. Parece ser más bien un tema emocional, de emociones Claro. descontroladas. Y acá hay que mirar algo que normalmente se pierde de vista. Los militares provienen de la misma sociedad de la cual provenimos todos los civiles. Por lo tanto, están expuestos a los mismos temas, a los mismos problemas, claro, que pueden generar patologías posteriores y que si no son detectadas oportunamente pueden tener ese tipo de consecuencias. Claro, y quería volver a un tema del que estábamos hablando, el tema del arma, porque como usted dice, hay antecedentes acá en Estados Unidos y en otros lugares, y generalmente cuando sucede una tragedia mayor se utilizan rifles de asalto, armas militares. En este momento se podría presumir que pudo ser una pistola con la que él entró, alcanza a disparar, pero otros soldados, que es lo que también se dijo, logran capturarlo y evitar que la tragedia fuera mayor. Lo más probable es que haya sido un arma corta, un arma de puño, porque no es fácil pasar con un fusil al hombro, en áreas en las cuales no puede pasar con el fusil y con la caserina puesta es visible. Lo que habría que ver si es usual que entre armado, probablemente sí, que un militar entre con su arma personal
en la cintura o en cualquier parte del cuerpo. Probablemente es usual, no lo sé, no conozco las reglas de seguridad de esa base, pero sí es una llamada de atención, ¿no? Cuidado que una persona con algún problema psiquiátrico portando un arma puede causar daño si se descontrola, ¿no? Sí, exactamente. Y tal vez para terminar, obviamente faltando lo que continúa en la investigación, lo que quedaría por establecer si fue un ataque al azar o eran personas a las que él fue a buscar directamente porque tuviera algún problema con ellos o algún inconveniente por las características en que se dio esto, porque podríamos descartar que se tratara de un ejercicio militar. No parece ser un ejercicio militar. Que hayan 5 heridos con un arma de puño no es una cosa predecible en un ejercicio militar. Puede haber 1 o 2, pero aún así es inusual. Parece ser algo adrede. Pueden ser que los objetivos hayan sido deliberadamente elegidos, como puede ser que 1 o 2 sí y el resto había sido al azar. Eso lo vamos a ver con las investigaciones. Ahora vamos a ver si es que no hay una motivación adicional. Aquí lo que hay que delimitar primero es si es que es un tema de desequilibrio psiquiátrico temporal o prolongado que ha ocasionado esto, o es una motivación determinada de causar zozobra dentro de una instalación militar. Esto es clave, porque si es lo segundo es muchísimo más grave. Las consecuencias en la vida de la gente son las mismas, pero las consecuencias en la seguridad del país serían muchísimo más graves. Esperemos que sea lo primero, que sea una persona desequilibrada y no sea el acceso de alguien con intenciones terroristas. Para decirlo abiertamente, como hemos tenido ya en el pasado otros casos aquí mismo en los Estados Unidos en bases militares. Así es. Y lo que puede pasar es que las reglas se relajen cuando es una persona conocida en la institución, ¿no? Si es un sargento al cual la gente conoce y entra con su pistola en la cintura, por no dejar en el auto estacionado afuera, de repente no les pareció extraño a las personas o no lo detectaron o no pasó por un detector de armas o mintió en una pregunta y simplemente ingresó. Eso tendría que deliberarse. Pero lo más importante, lo crucial acá es determinar si es que esto ha sido un tema de desequilibrio psiquiátrico de esta persona o ha sido un acto deliberado de terrorismo. Correcto, sí, señor. Usted nos ha insistido en eso. Y lo otro que es muy importante resaltar es que no hay víctimas mortales. 2 estaban un poco más graves, fueron trasladados a un hospital de primer nivel, pero todos están fuera de peligro. Señor López Dols, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos con otro tema. Continúan los operativos de ICE